Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este evento. Voy a hablar sobre la publicación del artículo de monitoreo continuo de glucosa, qué evidencia tenemos en pediatría. Mi nombre es Vanessa Suárez, soy endocrinóloga pediatra del Hospital Infantil Los Ángeles. Este artículo se publicó con el apoyo de endocrinólogos de talla nacional muy reconocidos como la doctora Forrero, el doctor Cole, la doctora Durán y la doctora Céspedes. Se publicó en este año en la revista Andes Pediátrica. Los doctores pertenecen a la IPS Endociencias, donde logré realizar mis prácticas gracias a los convenios con la Universidad de Antioquia, que fue donde realicé mi especialización en endocrinología pediátrica. Como introducción tenemos que la tecnología en diabetes hace referencia a aquellos software o hardware que están diseñados para facilitar y mejorar la vida de los pacientes. Este fue una revisión no sistemática de la literatura, se buscó artículos en inglés y en español con descripción de uso de monitoreo continuo de glucosa específicamente en pacientes pediátricos con diabetes mellitus tipo 1. Y lo que se quiso hacer en el artículo fue hablar un poco sobre las generalidades del monitoreo, pero específicamente hablar sobre la evidencia de los resultados que tiene el uso de monitoreo continuo de glucosa en los pacientes pediátricos. Vamos a hablar un poquito del artículo, entonces manifestamos que ¿qué son los sistemas de monitoreo continuo de glucosa? Son aquellos que permiten medir los niveles de glucosa en líquido intersticial para proporcionar información semicontinua que no identificarían los sistemas de monitorización actuales como la glucometría. ¿Cómo funcionan? Entonces aquí podemos ver el monitoreo se aplica sobre la piel un sensor, esto va encima de la piel y dentro del intersticio va un filamento que es un sensor que sensa la glucosa que se extravasa de la sangre. Por eso lo que miden estos sensores no son glucosa en sangre, sino glucosa intersticial. Esto se transmite a un lector que lo va a interpretar, esa señal en un valor de glucosa intersticial y arroja entonces unas curvas para saber si esa glucosa está normal, está dentro del rango, está fuera del rango y qué tendencia tiene. Este es un cuadro que resume un poco algunos dispositivos disponibles en el mercado. Actualmente en Colombia, como monitoreo flash, solo tenemos el uso del sensor de Freestyle Libre de Abbott. Es un sensor que dura 14 días implantado en la piel. La desventaja es que actualmente su versión que está circulando en Latinoamérica no tiene alarmas, pero en teoría va a llegar uno con alarmas. Otro sensor que tenemos disponible es el Guardian Sensor 3 de Medtronic, pero este solo lo usamos en Colombia cuando está unido a un sistema de infusión continua de insulina, que es la bomba de insulina. Entonces, ¿qué evidencia tenemos? Bueno, recopilamos entonces varios estudios, hicimos la división entre los estudios que incluían pacientes pediátricos y pacientes adultos. Aquí podemos observar algunos de ellos, el más reciente, un estudio clínico muy interesante en el 2020, Supal et al. Publicaron un ensayo clínico que comparaba cuatro tecnologías, el monitoreo de continuo de glucosa en tiempo real más el uso de infusión de insulina con inyecciones o con bomba de insulina o la glucometría con inyecciones o con bomba de insulina. Se hizo un seguimiento a los 3 años y se encontró que hubo una diferencia significativa a nivel de tiempo en rango y del valor de la hemoglobina glicosilada en estos pacientes. En cuanto a la disminución de frecuencia y la gravedad de hipoglicemias, también se ha encontrado importante evidencia donde se muestra con diferentes tipos de estudios en diferentes años que el riesgo de hipoglicemia es mucho menor al utilizar monitoreo continuo de glucosa. Estos son estudios que incluyeron adultos y niños. Cuando hablamos de disminución de la cetoacidosis en pacientes adultos y niños, no encontramos una diferencia significativamente estadística en cuanto a disminución de episodios de cetoacidosis.
Cuando hablamos de bienestar, se aplicaron en general encuestas de calidad de vida, de satisfacción de tratamiento, y todos muestran unos resultados contundentes en que los pacientes hablan de que su calidad de vida mejoró muchísimo por haber evitado gran cantidad de pinchones por la glucometría. En cambio, con el sensor pues no se hacen pinchazos para medir la sangre, sino que solo con deslizar el escáner sobre el lector ya tenemos un valor de glucosa intersticial. En el artículo también referenciamos estudios que tenían evidencia exclusivamente en población pediátrica. A continuación voy a hablar un poco de la evidencia específicamente en monitoreo flash de glucosa, que es el que más se usa a nivel mundial y es el que tenemos disponible en nuestro medio. Hay estudios muy interesantes y que tienen mucha evidencia sobre la reducción de los niveles de hemoglobina glicosilada. Por ejemplo, de Tauschman en el 2020, donde se incluyó datos de vida real de un registro poblacional que se llamaba Diabetes Prospective Follow-up, donde se incluyeron un total de 3.553 pacientes con monitoreo continuo de glucosa de diferentes tipos. Se encontró que hubo una disminución significativa de hemoglobina glicosilada durante el seguimiento en estos 12 meses y que el porcentaje de personas que alcanzó el objetivo que nosotros normalmente queremos lograr de hemoglobina glicosilada menor de 7.5 fue mayor en los pacientes que utilizaron el monitoreo continuo de glucosa. Por último, incluimos las recomendaciones del uso de tecnología en diabetes, las recomendaciones ADA del 2020 que aplicaban para pediatría. Una cosa muy importante de resaltar en estas recomendaciones es que hablan sobre que se debe educar y capacitar a los pacientes para el uso del monitoreo continuo de glucosa, no es solo instalarlo y ya, que debería considerarse en todos los niños y adolescentes con diabetes tipo 1, ya sea con infusión de insulina administrada por inyecciones o por infusión de insulina administradas con dispositivos como bomba de insulina. Y entre más se use el monitoreo continuo de glucosa en tiempo real o incluso los flash, pues más control vamos a tener de la enfermedad. A nivel pediátrico tenemos las últimas recomendaciones que son de la ISPAD del 2018 y la guía habla de que los monitoreos continuos se pueden usar de manera efectiva para reducir la hemoglobina glicosilada, alcanzar la hemoglobina glicosilada objetivo, reducir la variabilidad de glucosa y aumentar el tiempo en rango en la población pediátrica con diabetes tipo 1. Esto incluso ya lo referencian con una evidencia A. Y otra evidencia muy importante a tener en cuenta es esta: la efectividad del monitoreo continuo de glucosa en niños y adolescentes está significativamente relacionada con la cantidad del uso del sensor. Entre más se use el sensor, pues mejor van a ser los resultados. Como conclusiones, obtuvimos que existe una importante evidencia que apoya el uso de monitoreo continuo de glucosa en pacientes pediátricos, reconociéndolo como un sistema seguro que puede mejorar el control de la enfermedad y el logro de los objetivos metabólicos como el tiempo en rango y el nivel de hemoglobina glicosilada. Hay diferentes recomendaciones con diferentes niveles de evidencia para alcanzar el uso de hemoglobina, reducir la variabilidad de glucosa y aumentar el tiempo en rango, pero es importante recalcar que los resultados están asociados a la buena educación del paciente, de sus cuidadores, a la frecuencia del uso del dispositivo y a la adecuada calibración en el caso de que la requiera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.